Lo anunciado, tenemos la posibilidad de criticar, complementar, sumar, quitar cosas de las que planteé en la columna, no me quiero quedar con la última palabra, teniendo, bueno, a estos compañeros ahora en la tele, a nuestro compañero habitual, a Gonzalo Garcés, a Fabio Ketlas, y a un analista internacional especialista en el Medio Oriente como es Ilan Busni. No sé quién quiere arrancar, si es para criticar o complementar, que algo no le puse el énfasis. Con toda libertad me gustaría hacer como se dice ahora, un conversatorio. Mira, yo lo que quiero decir es que diste en la tecla cuando hablaste de mujer, vida y libertad. Ese Claro. lema que fue muy importante en el 2022, me parece que empezó a trazar desde un lado israelí y también estadounidense, que algo dentro de Irán no andaba bien y que la gente entendía que algo se podía movilizar y que el poder de la calle podía transmitirse hacia el exterior. Esto que estamos viendo hoy en día, ya 31 días de guerra, no es una casualidad, sino que es una causalidad, yo creo, de lo que fue el año 2022. Bueno, a mí me gusta escuchar tu optimismo, porque yo vengo escuchando muchas voces pesimistas que hablan, por un lado, del apoyo del cual sigue gozando el régimen iraní, inexplicablemente. Ruina económica, represión, 40.000 muertos por lo menos desde principios de año. Sin embargo, se habla de todavía un 25% de apoyo. Y por otro lado, el régimen iraní, desde que empezó esta última guerra, exporta más petróleo proporcionalmente que antes. El estrecho de Hormuz, que está en todas las noticias, no tendría que haber sido una novedad o algo que parece que hay que arreglar militarmente, improvisando algo, porque desde los años 70 Irán le avisa a sus enemigos que ante cualquier ataque su gran arma va a ser bloquear el estrecho de Hormuz y por lo tanto controlar o directamente frenar la venta de petróleo. ¿Cómo no lo previeron antes? Qué buena pregunta. Yo creo que sí lo previeron. Pensemos que van 31 días de guerra. Creo que no hay registro en la historia de la humanidad donde en el primer minuto, ni siquiera en el primer minuto, en los primeros 40 segundos de guerra se haya terminado con el liderazgo político y militar de un país de por lo menos 90 millones de personas, 93 para ser exacto, cuya extensión territorial es 1,6 millones de kilómetros cuadrados. Es verdad que cada día que pasa beneficia a Irán, el precio del petróleo alto genera un caos en el orden mundial, pero la realidad es que llevamos 31 días donde no hay un solo derribo de un avión estadounidense israelí sobrevolando el suelo iraní. Irán no tiene, porque el primer día de guerra lanzó 90 misiles hacia Israel, hoy está en 15, 20 o incluso menos y segmentándolos día a día para tratar de demostrar que están atacando todo el día, y yo creo que se trata de dar una imagen frente al mundo que la realidad no es. Yo creo que militarmente está claro qué bando está ganando y cuál está perdiendo, y evidentemente a la hora de negociar no es lo mismo negociar con un Irán completamente destruido, política, militar, económica y socialmente, que como era negociar hace 30 días atrás, cuando no nos olvidemos que estaban a 2 semanas de tener una bomba nuclear. No lo digo yo, lo dijo Steve Witkoff, el encargado de negociar del bando americano, luego de conversar con... Y Rafael Grossi también, Rafael Grossi, el argentino que es el encargado de toda la agencia nuclear internacional, ¿no? Era tanto el poderío que tenían que ya ni lo ocultaban. Cuando se sentaron a negociar iraníes y estadounidenses, la moneda que sacó a relucir del bando iraní fue: tenemos 450 kilos de uranio enriquecido, Claro. en un 60%, y eso se sabe que son 2, 3 semanas más que se necesitan para poder tener una bomba nuclear. No, y además negaron en un principio que tuviesen misiles que tenían la posibilidad de llegar a 4.000 kilómetros, y luego se demostró que sí, que era de Estados Unidos. Israel lo denunciaron. Al principio de la guerra Irán lo negó, pero luego disparando contra la base de Diego García, finalmente lo demostraron. Vos vas a desarrollar después un tema vinculado específicamente a la energía, pero querés hacer porque un título... justamente yo creo que es uno de los vectores de, bueno, después lo vamos a ver, es uno de los vectores de la guerra, ¿no? Claro. Acá hay una guerra que es una guerra de valores, porque efectivamente irrita a la conciencia humanista de Occidente, la situación de las mujeres, la teocracia, la opresión a la oposición política, etcétera, etcétera. Pero hay otro vector de la guerra, que es un vector de intereses, que es esta dominancia energética, digamos, que ha tenido el Medio Oriente hidrocarburífero durante tanto tiempo. Ya lo vamos a ver,
Yo creo que el poner los dos temas arriba de la mesa, creo que un déficit es no, que lo señalaste vos en tu columna, es que no esté todo Occidente alineado. No. Es un déficit en términos de opinión pública, en términos de cuestionamiento, etcétera. Hay una, yo llamaría una defección europea en este sentido. Uno tiene una expectativa de que Europa, en la defensa de los valores tradicionales de Occidente, tuviera un rol, no de involucramiento bélico quizás, pero sí de palabra, de voz, de condena más claro, más persistente, etcétera, ¿no? Bueno, Marco Rubio ya habla de la posibilidad de disolver directamente la OTAN, de algún modo en represalia por esta defección que vos señalas. Hoy hizo declaraciones diciendo, resulta que Estados Unidos pone el cuerpo, la sangre y el dinero de la OTAN y salimos en ayuda de los países de Europa cuando lo necesitan, y cuando nosotros lo necesitamos no. Pero hablaste del tema de la Unión Europea, del rol que ha jugado, que es difícil de entender, y les quiero mostrar para que lo charlemos una intervención de Gonzalo Abascal pegándole a Pedro Sánchez, que es demoledora, pero quiero que opinen ustedes, porque bueno, seguramente a muchísima gente Abascal les parece extremista, le parece demasiado de derecha, pero escuchen lo que él, cómo define a Pedro Sánchez. España, señorías, bajo su gobierno ha exportado a Irán millones de euros en detonadores y en explosivos. ¿Cómo se siente al saber que los misiles que dispara Irán y que matarán a inocentes llevan una foto suya en señal de agradecimiento? No es ningún bulo, porque son las agencias iraníes de la Guardia Revolucionaria las que lo han contado. Esta es la inscripción de los misiles. ¿Celebra usted el lanzamiento de cada misil o hacen caja con algún entramado de esos que todavía no conocemos? El señor Sánchez es capaz de vender bombas, lo ha hecho aquí, con una camiseta de no a la guerra puesta. El señor Sánchez quiere la guerra porque el ruido de las explosiones oculta sus corruptelas, sus crímenes, sus traiciones y la situación a la que ha condenado a los españoles. Las bombas del exterior evitan que se hable de lo que pasa en el interior. Decía, señor Sánchez, que de todos los disfraces que usted se pone, el que peor le queda es el del líder de la Internacional Pacifista, porque cuando se posiciona en asuntos internacionales, de quien usted recibe el aplauso es de los asesinos, de los talibanes, de los de Hamás y de los ayatolás, es decir, de todos los amigos de la paz y la libertad en el mundo, parece. Es decir, de los que ponen su foto en los misiles que matan gente. ¿Se saltó Irán el derecho internacional al matar a miles de civiles, a 30.000 civiles, porque usted no ha hablado de eso? ¿O cumplía con el derecho según usted? Bueno, demoledor, ¿no? No sé si quieren aportar cosas, pero es realmente, yo no había escuchado una cosa así sobre Pedro Sánchez, críticas muchísimas, pero con un nivel de precisión, de rigurosidad y de enjundia pocas veces visto, ¿eh? Bueno, agregale que el gobierno de Pedro Sánchez ahora le niega el uso de las bases a los aviones de guerra norteamericanos que tengan que ver con la guerra de Irak. O sea, desde la época de la guerra de Cuba entre Estados Unidos y España, no había habido este nivel de hostilidad entre España y Estados Unidos. Alguna vez me enseñaron una frase que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Pedro Sánchez, y por eso separo a Pedro Sánchez de España en muchos aspectos. Pedro Sánchez recibió las felicitaciones no solamente de Irán, sino también de Hamás. Pedro Sánchez tuvo el descaro de decir el 7 de octubre en la invasión israelí a la Franja de Gaza. Pedro Sánchez no tuvo problema en ir a Egipto, a la frontera con Gaza, y no ver a ni un solo ciudadano israelí víctima de lo que fue la masacre del 7 de octubre perpetrada por Hamás desde las 6:29 de la mañana en suelo israelí. Pedro Sánchez no tuvo ni siquiera la vergüenza de pedir perdón después de haber dicho lo que dijo respecto a la falta de libertad religiosa que hay en Israel, con el traspié que hubo con el cardenal Pizzaballa en el Santo Sepulcro. En el Santo Sepulcro. Pedro Sánchez hoy no solamente que carece de moral, sino que también carece, te diría, de legitimidad como líder para poder hablar, ya no te digo del mundo, de lo que sucede dentro de España cuando cada vez hay más elecciones y su partido está perdiendo. Recordemos que su partido no ganó, sino que entró por coalición a hacer gobierno en España. Pues es que me sorprende, no me sorprende su postura ideológica, en realidad es un fiel representante de un sector de la izquierda que ha perdido el rumbo, de la izquierda woke, radicalizada, como ustedes le quieran llamar. Me sorprende la falta de información, porque bien dijiste, al principio dijo que Israel había invadido la Franja de Gaza, cosa que solo con leer los diarios de cualquier parte del mundo sabía que... Y después hoy hizo
declaraciones respecto de, del tema del Santo Sepulcro, también ignorando la información básica de lo que había ocurrido. Yo no sé si lo hace a propósito o es ineficiencia. Yo no creo que ignore, yo lo que creo que pasa que es una situación que es más habitual, lamentablemente, de lo que creemos, que son esos líderes políticos que hacen política internacional en base a su tablero político doméstico. ¿No? Él tiene una... prácticamente todos están haciendo eso también, tanto Trump como los propios ayatolás, como el propio Netanyahu. La figura de Trump, que es una figura que seguramente hasta en cuestiones estéticas, culturalmente, muy rechazada en España, ir contra Trump es mucho más rentable en términos de política doméstica. Ahora, entonces, el frente occidental quedó circunstancialmente liderado porque Trump es el presidente de los Estados Unidos por Trump, pero vos tenés que hacer un distingo entre la historia grande y la historieta, digamos, ¿no? Él aprovecha este conflicto internacional para acumular en términos domésticos y, bueno, salen las consecuencias que salen, pero no creo que sea una cuestión de desinformación. Es una persona que maneja tremendamente bien el proceso de construcción de poder. Tremendamente bien. Y creo que esto que para nosotros es absolutamente repudiable, en términos de opinión pública española, es más discutible, porque tiene una opinión pública distinta. Su público duro, su votante duro, es un poco lo que quiere escuchar, quiere escuchar, ¿no? Y me hizo acordar una cosa que también les quiero plantear. El otro día me preguntaban, yo tuve una gran posibilidad de estar en la Plaza de los Secuestrados en Tel Aviv, el día que liberaron al último de los secuestrados. Me impactaron muchas cosas, ¿no? Yo había ido varias veces a la plaza, pero ese día era tan especial, tan particular. Me sorprendieron varias cosas. Primero, que había más banderas de los Estados Unidos que de Israel. Había más fotos de Trump que de Netanyahu. Rarísimo porque, no digo todos por supuesto, pero la impronta mayoritaria en la Plaza de los Secuestrados era de izquierda y hasta muy crítica de Netanyahu. De hecho, cuando Witkoff habla, yo estoy a 4 metros y Witkoff habla, empieza a contar cómo fue el proceso de acuerdo para liberar a los rehenes, el rol que había jugado Trump, el rol que había jugado Netanyahu, y cuando nombra Netanyahu, la plaza lo silba a Witkoff. Witkoff se siente descolocado y vuelve a elogiar a Netanyahu. Y lo vuelven a silbar. Se enoja Witkoff y dice, señores, yo estuve allí, ¿me pueden dejar terminar de hablar y explicar lo que pasó? Y ahí se calman un poco. Yo digo, vitoreaban a Trump y criticaban a Netanyahu en Israel. Hoy Trump es un hombre, al revés de lo que pasa en España y en otras partes del mundo, hoy Trump es un hombre muy valorado, incluso por la izquierda israelí. Es difícil de comprender, digo. No sé. Bueno, no es quizá tan difícil de comprender para la izquierda o para cualquier ciudadano israelí. Netanyahu no es solamente su política exterior o su audacia encomiable en relación con Irán, sino también los casos de corrupción, también el manejo de la economía, muchas otras cosas. Trump es solo beneficio para Israel. Claro. Alfredo, vos sabés como Churchill decía que es un estadista, un político en el extranjero. Un político. Ahí explica todo, ¿no? A media distancia, ¿viste? No se ven las arrugas. Son todos buenos, de lejos son todos buenos. Un político, qué bueno, no conocía la frase de Churchill. Lo que iba a agregar es que claramente Donald Trump tiene un semblante en Medio Oriente que Biden careció. Mucho en Medio Oriente también se trata de la imagen que uno da. Y no nos olvidemos que Donald Trump, promesa que dijo respecto a Medio Oriente, promesa que cumplió. Cuando le dijo a los iraníes salgan a manifestarse, la ayuda está en camino. Veámoslo hoy en retrospectiva, es verdad, tardó 2, 3, 4 semanas, pero la cantidad de embarcaciones que se mandaron, los portaaviones, los aviones, ahora los marines que están yendo directamente con, como se dice, ¿no? Boots on the ground, las famosas, los soldados en el terreno, evidentemente tiene un semblante que se sabía que con Hamás la presión iba a ser realmente efectiva si Donald Trump hacía lo suyo. Lo mismo los cataríes, que tuvieron un rol central en lo que fue también de los dos lados del mostrador, tratando de liberar a los secuestrados, pero financiando a Hamás, y que también se entiende que Donald Trump, en esta alianza con Netanyahu, ambos dos, son quienes tienen de cierta manera la llave para el Medio Oriente próximo que se puede dar si hay un cambio de régimen total en Irán y un cambio político a nivel regional. Claro, seguramente Ilan está hablando de, en el caso de que fuese derrocado, fuese depuesto el régimen de los ayatolás y algún sistema con Reza Pahlavi, sin Reza Pahlavi, empieza a generar una situación de cierta libertad y democracia en Irán.
bueno, se potencian mucho los acuerdos de Abraham, se potencia mucho la posibilidad de Arabia Saudita, de generar una zona de paz y de progreso muy buena para el mundo y obviamente para los países que están ahí. Me parece que eso es un poco lo que ha tratado de evitar Hamás primero, Hezbolá después, Irán ahora, ¿no? La ven venir esa posibilidad que hay como un reclamo prácticamente de todos los pueblos, incluso en el Líbano. En el Líbano la gran cantidad de libaneses que están absolutamente en contra de Hezbolá y responsabilizan a Hezbolá de los dramas que tienen, no a Israel, ¿no? Exactamente, por eso vemos también imágenes de esta semana de que el propio gobierno del Líbano declaró persona no grata al embajador iraní en el Líbano, echándolo un hecho que parecía impensado años atrás. Y no solamente dentro del Medio Oriente, y me refiero, por ejemplo, a un gran analista y pensador como es Enrique Zimmerman, que cuenta que la paz entre Israel e Indonesia, el país con la mayor cantidad de musulmanes en el mundo, se estaba por firmar pocos días después del 7 de octubre, y el 7 de octubre le puso un punto, una interrupción a ese acercamiento. Así que yo veo un acercamiento entre el mundo musulmán y Israel como país, o sea, con los judíos, que va a suceder, es cuestión de tiempo. Para mí un rol, parece trivial, parece banal, para mí un rol fundamental lo han tenido la modernización de los Emiratos. Una cantidad de personas de clase media árabe, de todos los países del área que fueron a veranear a los hoteles, etc., advirtieron que existe la posibilidad de una nación árabe moderna, con desarrollo económico, integrado, etcétera, que no deja de ser árabe. Claro. Y que reciba la visita de extranjeros y no que sean ciudadanos locales que se vayan. Claro, entonces este rol que jugó Abu Dhabi, Dubái, Qatar, etcétera, que se modernizaron en términos económicos, en términos institucionales, probablemente haya una distancia con una democracia occidental muy grande, pero que en cualquier caso un montón de gente del Líbano, de Siria, de Jordania, que fueron y dijeron, porque bajo ese contexto, bajo ese paraguas, hay una posibilidad de acuerdos, etcétera, manteniendo sus identidades, por supuesto. Y jugaron un rol porque ingresaron por un lugar distinto que el discurso político, que la narrativa política. Es una cosa muy de vida cotidiana de es posible. Sí, eso es muy relevante porque si lo vemos un poco con perspectiva histórica, el mundo islámico está embarcado hace ya varios siglos en un debate entre modernidad o regreso a las raíces, y las posiciones son muy fuertes. Por ejemplo, el wahabismo, que es un movimiento que reivindica la lectura literal del Corán, un regreso al tradicionalismo, apareció a fines del siglo XVIII como una reacción contra la percibida decadencia del mundo islámico debida, según ellos, a la imitación de Occidente. Y dentro de ese movimiento, Atatürk, el movimiento para modernizar y convertir a Turquía en un Estado laico, representa el opuesto. Y la hermandad musulmana, a su vez, otra vez, es la idea de volver a la lectura del Corán. Y el Corán, hay que decirlo, es un libro de guerra, es un libro que si se lee literalmente es una serie de arengas de guerra. Entonces, es un debate que lleva mucho tiempo en el mundo islámico, pero yo quería hacer una pregunta, si puedo. Lo que quiera, Gonzalo. Especialmente a Irán, que debe saber, o tal vez vos, Alfredo, no lo sé. Algunos dicen que la política de Israel de ir descabezando la cúpula militar, de matar a tal general, a tal ministro, y así tratar de ir desarticulando el aparato de guerra iraní, ha tenido como resultado un traspaso del poder real de los ayatolás a la Guardia Revolucionaria. Claro. Y circula el nombre de Ahmad Bahidi, claro, que es un hombre fuerte de la Guardia Revolucionaria, que además es sospechoso de haber organizado el atentado de Hoy es el número uno, es el comandante de la Guardia Revolucionaria. Yo recién lo comentaba, hubo versiones en estas últimas horas de que Israel lo había eliminado, pero no se han confirmado, y es un prófugo de la justicia argentina que lo buscaba Interpol a través de las células rojas. Y te agrego una clase de realpolitik en un minuto, tratemos de menos. La lógica es, existe un ayatolá, el ayatolá tiene a su guardia revolucionaria que responde al ayatolá. Eliminado el ayatolá, se tiene que elegir un nuevo ayatolá. Cuando se estaba dando esta reunión en el Consejo de Sabios, el lugar fue atacado y quien decidió quién iba a ser el nuevo ayatolá fue la Guardia Revolucionaria. Claro, no el Consejo de Clérigos, no el Consejo de Clérigos. Entonces la pregunta es, ¿quién manda? ¿El ayatolá, del cual no sabemos ni se le conoce la voz ni una imagen pública? Ni se sabe si no está vivo. Exactamente. O muy herido, ¿no?
o gobierna quien lo puso al ayatolá en el lugar de ayatolá. Entonces, sí, es verdad, los cuerpos de la Guardia Revolucionaria en este momento están gobernando. A tal punto que se filtró hoy una información en el canal 14 de Israel, que es un canal bastante cercano al poder actual, de una conversación entre el presidente civil iraní, Masoud Pezeshkian, donde habla con gente de la Guardia Revolucionaria y él llega a decir: ustedes me tienen a mí como un secuestrado, lo único que hago es leer el mensaje que ustedes me dicen que lea para la gente, pero no me puedo reunir con los norteamericanos para tratar de generar un pacto y ponerle fin a la guerra. No se dan cuenta que están llevando al colapso a Irán y no tengo poder de mando. Y dice: yo me siento como un secuestrado porque estoy en un sótano grabando mensajes y no tengo la autonomía de poder hacerlo. Literalmente dice la palabra secuestrado. Es muy fuerte, pero lo dice. Entonces, evidentemente, la respuesta que está viendo del lado iraní hacia la respuesta al ataque estadounidense-israelí es mucho más radicalizada de lo que era antes. Eso se dificulta. Y por eso, creo yo, los anuncios de Donald Trump y la Casa Blanca, en sentido de elevar la figura civil, no por eso no siendo parte del régimen, pero civil, de Mohammad Ghalibaf, que es el presidente del Parlamento, que tiene nexos con los cuerpos de la Guardia Revolucionaria, pero no es la Guardia Revolucionaria. No le responde, claro, no es un hombre de la Guardia. Exacto, entonces diciendo, estamos negociando con él, porque eso también abre una carnicería interna, un problema por el liderazgo político, para debilitarlo todavía más e imponerle cuáles son los puntos para llegar a un acuerdo y ponerle fin a esta guerra. Una cosa que me gustaría también a ver qué piensan, ¿no? Vos dijiste, Gonzalo, en algún momento que se esperaba la reacción del pueblo y finalmente no, hasta ahora no ocurrió. Yo averigüé, de hecho hoy hablé por teléfono con 2 exiliados iraníes que viven en la Argentina, que tienen un coraje y una cultura y una formación. Y ellos le dije: ¿por qué crees que todavía no han vuelto a la calle las grandes manifestaciones? Me dijo: mirá, en la Argentina se discute cuántos desaparecidos, la izquierda dice que hubo 30.000, los que no son de izquierda dicen que hubo 9.000, 40.000 personas asesinadas con tiros en la cabeza. En un mes, o 2. Imagínate el pánico. De hecho, hablé con 2 que los quería traer al programa. Me dijeron: mirá, si nosotros vamos al programa, en media hora ahorcan a nuestras familias, los ahorcan a nuestras familias, digamos. Tremendo. No lo tenemos que pensar en términos de una represión tipo chavista en Venezuela, que es tremendamente jodida, repudiable, pero tiene cierta lógica. Acá no, acá la gente ha entrado en un nivel de pánico, más allá de que ve que Estados Unidos e Israel están dinamitando, están erosionando la base del poder, pero todavía no se atreven. Prácticamente en Teherán, todas las personas que viven en Teherán ahora tienen un familiar, un amigo, un pariente o un vecino que ha sido asesinado con un tiro en la frente y que ni siquiera salen en los diarios, no salen en ningún lado, son como desaparecidos también. Yo no sé si ese ustedes lo ven, esto me lo decían dos iraníes, una mujer y un hombre, pero creo que no terminamos de comprender como occidentales. Si yo lo quise relacionar con la dictadura, no tiene ni comparación con la dictadura militar. No, Alfredo, aparte hay un tema que yo no lo puedo ponderar, que es el clima de guerra. Vos, la dictadura argentina ya había hecho los destrozos que había hecho, acá se desató la guerra de las Malvinas, y el clima social en relación al gobierno, durante una cantidad de días hasta que se dilucidó la verdad, etcétera, fue un clima de apoyo al gobierno, de movilización. El clima de guerra en relación a la población, los de afuera, los de adentro. Potencia el nacionalismo. Potencia el nacionalismo y tiende a generar un manto sobre todas estas represiones, etcétera, están justificados, se justificarían en la cohesión interna frente al enemigo externo. ¿Se lo acuerdan? En Malvinas te acusaban de traidor si vos no defendías la invasión. Yo no sé cómo es en Irán, no puedo decir, claro, pero sí sé que el clima de guerra cambia el clima de la conversación pública. ¿Alguna cosa quiere agregar? Yo creo que sí le cabe la palabra terrorismo de Estado. Claro. Me parece que cuando vos hablabas justamente en tu editorial, terrorismo de Estado es la que le cabe, porque literalmente desde el gobierno hasta el ejército salieron a la calle a matar a su propia población con municiones gruesas.
las morgues no daban abasto, los familiares recorriendo diferentes morgues para ir a buscar. Y fuerte participación del BASIG, es decir, de los parapoliciales, ni siquiera oficialmente, ¿no? Bueno, el BASIG es también una especie de paraestado, ¿no? Es que es triste decirlo, pero la represión funciona después de cierto punto. Y funcionó en Cuba también, y funcionó en Venezuela. ¿Y qué decir con estas cifras? Ahora, yo entiendo que hay muchas más esperanzas puestas en que elementos del propio gobierno se den vuelta y que aparezca la Delcy Rodríguez iraní, pero no de que la gente salga y revivamos la caída de Ceausescu. Eso hay que hacerse a la idea de que no va a volver, no va a suceder. O de Saddam Hussein. Es interesante y es apasionante ver de qué manera se puede resolver esto, de qué manera que se fracture una parte de la Guardia Revolucionaria. Yo lo veo complicado, lo veo complicado. Y la otra cosa por ahí, usted que tiene más información, yo no comprendo muy bien, pero yo también esperaba dos cosas: que los kurdos desde el norte ingresaran con toda esa potencia que tienen, con toda esa capacidad militar y de guerra de guerrillas. ¿Y por qué Israel y Estados Unidos, con el nivel de información y de inteligencia de Estado que tienen, no han fomentado grupos de guerrilla adentro? Porque tienen que enfrentarlo con la violencia. Si los matan, no te dejan otra. No sé por qué no lo han hecho. Yo creo que hay un riesgo de guerra civil muy grande si se da cualquiera de esos dos escenarios, si es que los kurdos no terminan respondiendo a las directivas, sobre todo estadounidenses, mucho más que las israelíes. Eso es un riesgo grande, pero es también la manera, de cierta manera, de llevarle un contrapeso a lo que queda de las guardias revolucionarias, las fuerzas BASIG, la policía de la moral o los diferentes organismos paraestatales que llevan el terror en las calles. Por eso yo creo que también los ataques, sobre todo los israelíes, porque se dividieron los ataques en un momento entre estadounidenses e israelíes, hoy en día vienen puntualmente a las posiciones del aparato represivo, o lo que queda del aparato represivo del gobierno de los ayatolas. Es muy paradójico que antes había estos famosos, en inglés se dice checkpoints, en las rutas, que empezaron a ponerse justamente por miedo a los ataques que tenían las fuerzas BASIG, se empezaron a poner debajo de los túneles o de los puentes para no ser detectados por los drones. Entonces esto te habla también de una señal de debilidad. Yo creo que a mayor represión es también una señal de mayor debilidad. Tuviste que cortar el internet para que no se puedan comunicar, para salir a contar qué es lo que está pasando, y eran manifestantes. No estamos hablando de el ejército más poderoso del mundo como lo es el de Estados Unidos. Entonces, yo creo que estamos en un momento, entiendo la ansiedad que hay de ver que esto termine. 30 días de guerra, terminaste con la Armada, terminaste con el liderazgo político. La Fuerza Aérea también. La Fuerza Aérea Armada, también. ¿te referís a las fuerzas navales? Navales, exactamente. Pero siguen controlando el estrecho de Hormuz. ¿Hasta cuándo? Es la pregunta. Ojalá. No, además sobre la base de minas, sobre la base del minado, no de la potencia de los buques. O ataques terrestres que terminan impactando en barcos, drones que son lanzados hacia los barcos. También, eso es una realidad. Por eso los últimos ataques estuvieron sobre todo en Bandar Abbas, y terminaron matando al comandante, esto es increíble, el comandante del cuerpo de la Guardia Revolucionaria encargado del puerto. O sea, no el ejército no controla, el ejército iraní no lo controla, sino las fuerzas que dependen de la ayatolá. Es todo un fenómeno tratar de explicar Irán para el que no entiende mucho de la realidad del país. Fabio nos trae toda una mirada energética, con placas, pedilas cuando creas necesario. Sí. Gabriel, si podés poner la primera, ahí va a poner la primera de las placas, vamos. Bueno, lo primero es decir lo obvio, ¿no? La energía es súper abundante en el mundo. O sea, mientras el sol esté prendido, la energía, lo que se pone en discusión es la capacidad de utilizarla, que tiene que ver con el costo de transformarla en apropiarla, ¿no? Costos de corto plazo, disponibilidad, capacidad de almacenamiento, costos de largo plazo, etcétera. En 1973, ahí está, el 87% de la energía consumida era de origen hidrocarburífero. Yo hubiera pensado que ese cambio hubiera sido más fuerte, fui a buscar la información. En el año 2026, el 80% todavía de la energía... Solo bajó el 7%. Consumida en el mundo es o carbón, o gas, o petróleo. Eso explica los niveles de tensión que hay cada vez que se discute la energía de origen hidrocarburífera. Perfecto. Pasemos a la segunda placa, por favor. Sí, vamos a la placa. Bueno, pero sí, un cambio fuerte, y para que vea que esto va a más, es que en 1973 se consumían 60.000 teravatios hora, y eso se multiplicó por 2,5 veces. Hoy se consumen 150.000 teravatios hora. O sea, si en 1973 teníamos un problema, cada vez que había hoy tenemos 2,5 veces ese problema.
Vayamos a la tercera placa, que es la importante en relación a esta discusión geopolítica, digamos. A ver, ahí está. La gran diferencia es que en 1973 por el estrecho Hormuz pasaba el 40% de la capacidad hidrocarburífera mundial y hoy pasa el 20%. En 1973 los principales países productores de petróleo, como dice la placa, eran Arabia, Irán, Venezuela, Kuwait, Irak, Libia, Argelia y Emiratos Árabes Unidos, en ese orden. Y en 2026 es Estados Unidos, Arabia, Rusia, Canadá, China, Irak, Brasil. Claro. Ese cambio es un cambio que hace que esta guerra todavía en el día 31 podamos estar viendo que el mapa logístico, geopolítico, mundial de provisiones, funcionamiento industrial, etcétera, sigue, por supuesto, con el petróleo más caro, con las consecuencias futuras que va a tener, pero el corazón sigue latiendo. Si hubiéramos estado en el escenario de 1973, claro, estaríamos ante un colapso energético fenomenal, que como fue en su momento, ¿no? Claro. Como fue en su momento. Entonces, se está discutiendo esto y el mundo occidental entre el 73 y el 2026, quizás insuficientemente, digámoslo, pero se preparó para enfrentar una circunstancia como esta en mejores condiciones que en 1973. Interesante esa mirada. Hay algo que ocurrió hace pocas horas y que no quiero dejar pasar porque me parece importantísimo. Algunas y algunos negacionistas de las violaciones que el grupo terrorista Hamás cometió a partir del 7 de octubre en la Franja de Gaza. Hay un informe de Naciones Unidas que lo hemos subtitulado en castellano para que se pueda related sexual violence at least over and in most of the first and these two incidents relate to the rape of women's corpses. With regard to the hostages taken to Gaza, we found clear and convincing information that sexual violence, including rape, sexualized torture, cruel, inhuman, and degrading treatment, has been committed against captives. And we also have reasonable grounds to believe that such violence may still be ongoing against those still held in captivity. Based it on our own assessment of the credibility and reliability of the witnesses that we met, but we also verified the sources, cross-referenced the relevant material and information, and assessing whether in all the circumstances that there was sufficient, credible, and reliable. Bueno, me quedo con 2 o 3 cosas, pero abro para la opinión. Primero, hablan no solo de violaciones, como se denunció en su momento, cuando prácticamente ninguno de los colectivos feministas del mundo y del progresismo y de la izquierda lo denunció, ni se sumó y miraron por otro lado. Segundo, hablan de violaciones de cadáveres. Tercero, de violaciones grupales. Y cuarto, de asesinato posterior a la violación. Más crueldad que esa, no sé, más crueldad que esa, no sé, me parece que es un aporte importante porque hasta ahora, hasta las Vanina Biasi de la vida ponían en duda que había violaciones, que hubo violaciones, ¿no? Alfredo, y el mundo se enteró de esto de primera mano por los videos de los propios perpetradores. Claro. Y esto marca un rasgo, porque uno se podría preguntar, ¿por qué frente a eso, en vez, comillas, ¿no?, de ocultarlo, sí, yo creo que ellos exploran la idea de que hay un mal, así como está la idea del mal absoluto, ellos quieren endilgarle a la sociedad occidental. Para mí ni siquiera es casual que haya sido en una rave, cerca de un kibutz. Todos los elementos simbólicos que se eligieron, para mí, es la libertad, el goce, claro, la organización, etcétera. Se eligieron un conjunto de elementos simbólicos para qué es lo que ellos impugnan, ¿no? Y lo difundieron en la idea de que en el mundo hay gente que se puede sentir atraída por ese discurso. Le sumo un solo datito, ahora lo dejo a ustedes. Posteriormente a los principales enfrentamientos, las Fuerzas de Defensa de Israel recuperaron un documento de Yahya Sinwar, en donde el documento explicaba, yo no estoy diciendo que lo tuyo no es cierto, creo que tenés razón, pero en lo que ellos escribieron era
generar la mayor crueldad posible para meter pánico a la gente, para que se prenderle fuego, dan detalles a propósito para generar el mayor pánico que generara la inmovilidad de la gente. Me quedan 2 minutos, pero los quiero escuchar. Bueno, no olvidemos las palabras de ese comandante de Hamás que dijo: nosotros venceremos porque amamos la muerte tanto como ellos aman la vida. Y yo creo que había un doble propósito en la truculencia, en la obscenidad infinita de filmar las torturas y las muertes. Por un lado, contaban precisamente con el amor de Israel y de Occidente a la vida y con el shock, el horror, que en la esperanza de Hamás iba a precipitar una guerra, cosa que efectivamente sucedió, claro, pero donde calcularon mal es que pensaron que en esa guerra se sumarían todas las potencias árabes del lado de Hamás. Y eso es lo que no ocurrió, porque felizmente no todo el mundo musulmán está loco. Pero por otro lado hay algo que duele decirlo, pero digámoslo porque es cierto. Esa idea de nosotros amamos la muerte corresponde a una parte del Corán mismo, que dice que esta vida es solamente engaño, son solo placeres engañosos y pasajeros, y que la verdadera vida está en el más allá. Felizmente, el mundo islámico ha tenido épocas de gran brillantez y de amor a la vida en la medida en que dejó de lado esa parte de la doctrina. Lo que hace Hamás es volver a lo más asesino de las peores raíces coránicas. Me queda muy poquito, pero quiero que remates vos. El sol no se puede tapar con las manos. A pesar de Vanina Biasi, Miriam Bregman, los Pedro Sánchez de la vida que tratan de negar lo innegable, o incluso en los movimientos feministas que frente a la hermana Yo Te Creo no le creyeron a las víctimas reales de todo esto, solo se puede decir: el sol no se puede tapar con la mano. Jamás fue el brazo que actuó en nombre de Irán. Irán financió, deseó y anheló que suceda el 7 de octubre, y por eso la trascendencia de poder luchar contra Hamás, contra Hezbollah y contra quien idea todo esto, que es Irán. Evidentemente, lo que se cristalizó como el sueño de Irán hoy fue la peor de sus pesadillas, con un régimen en declive, y que creo que todos acá anhelamos que caiga pronto y que vuelva la democracia a un país tan importante como es Irán. Yo les agradezco mucho, no solo por haber venido, Gonzalo, Fabio, Ilan, no solo por haber venido a participar del programa, sino porque creo que una de las principales cosas, por lo menos que a mí me da satisfacción profesional, es que termino un programa y me siento enriquecido intelectualmente, con información, con miradas originales, novedosas, con aportes de opinión. Para mí ha sido, he disfrutado este programa, he disfrutado entre comillas en el sentido del enriquecimiento intelectual y yo te diría hasta moral también. Gracias por haber venido, muchísimas gracias. Y a usted lo esperamos el próximo lunes aquí en D-News, en La Clave. Hasta el lunes, gracias.